Vamos a comenzar, bueno, mejor dicho, antes de comenzar ya a desarrollar el mensaje, vamos a ponerlo en las manos del Señor para que nos ilumine, ¿verdad? Nos oriente. Así que le invito a inclinar su rostro. Señor, estamos acá nuevamente agradecidos, reconociendo tu amor, reconociendo lo que hiciste para que nosotros estuviéramos hoy acá. Entendemos, Señor, que tú nos has traído. Permítenos, Señor, visualizar nuestra realidad ante ti y también visualizar lo que representa el Señor Jesucristo y su sacrificio para nosotros. Señor, ilumínanos, ayúdanos a que este mensaje lo podamos desarrollar y podamos discernir tu palabra conforme a tu voluntad. Que el Espíritu Santo nos auxilie en esta mañana para que podamos salir edificados el día de hoy y para que podamos compartir la comunión de la cena del Señor en paz, en orden y en reconocimiento de lo que tú hiciste por nosotros. Ponemos todo en tus manos, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos entonces. El tema es pacto de sangre. Es la segunda parte. Como les dije, en la mañana hablamos de aspectos del Antiguo Testamento. Ahora lo vamos a enfocar más en este texto clave que es Lucas 22:20. Les invito a ubicarse ahí. Lucas 22:20. Este es el momento cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena, Señor. Acá el Señor les dice a sus discípulos, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, aquí estamos hablando, cuando estaba en ese momento, de esa cena, compartiendo la cena de la Pascua, el Señor Jesucristo tomó la copa y les dijo a sus discípulos, estas ya son palabras del Señor. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, el significado de esto que manifestó acá el Señor Jesucristo, es un significado tan amplio que trasciende la eternidad. Cuando el Señor Jesucristo dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, esto sugiere que había un pacto viejo, ¿verdad? Porque si no, entonces solo hubiera mencionado, esta copa es el pacto en mi sangre, pero él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Había un pacto anterior. El pacto anterior era con la sangre de animales. En la mañana estuvimos viendo eso. Siempre ha sido una ley de Dios que no se consigue el perdón de los pecados sin derramamiento de sangre. Y eso lo podemos ver en Hebreos 9. La paga del pecado es la muerte. Era necesario que hubiera muerte para que se pudiera pagar, que se pudiera saldar la factura del pecado y que el humano pudiera obtener perdón de sus pecados. El Señor instituyó los sacrificios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató animales para poder cubrir con pieles sus cuerpos, su desnudez, su pecado. Entonces, ¿qué sucedió? Se sacrificaron esos animales. Obviamente tuvieron que morir esos animales para que se les extrajera la piel. Esa sangre derramada sirvió para cubrir la desnudez de Adán y Eva, para cubrir su pecado. Y por lo largo de la historia del Antiguo Testamento, entonces, encontramos el derramamiento de sangre. La sangre de los corderos, de los becerros, de los bueyes, las cabras, la sangre de las tórtolas, las palomas, etcétera. Todos esos animales que se utilizaban para sacrificarlos al Señor. ¿Con el fin de qué? De obtener la expiación, de obtener el perdón de los pecados y también de obtener la remisión de los pecados, que el Señor ya no recordara esos pecados anteriores.
pero por el hecho de que esto se hacía con animales que simbólicamente estaban representando lo que había de venir en el futuro. Esto se tenía que hacer constantemente. Estos animales no tenían el poder, no tenían la capacidad de limpiar de una vez y para siempre a la humanidad. Eran simplemente animales. El ser humano tenía que estar acudiendo al altar, acudiendo al templo, depende del momento en que vivió, y realizar estos sacrificios y ese derramamiento de sangre. Ese era el antiguo pacto. El mismo Señor instituyó en la ley de Moisés cómo se debían de realizar los sacrificios de los animales y lo que representaba esos sacrificios, que era la expiación de los pecados, o sea, el perdón del pecado y también la remisión de pecados. El Señor ya no recordaba ese pecado. Pero tenía que llegar el momento donde el Cordero, aprobado por Dios, el Cordero de Dios, que ya no solo cubría el pecado, que ya ahora limpiaba el pecado de una vez y para siempre. Ese Cordero tenía que venir. Ese Cordero había sido prometido desde el Edén, desde que el hombre cayó en pecado. El Señor les habló de ese que había de venir y fue representado entonces y fue prefigurándose por medio de todos estos sacrificios de animales. Pero llegó un momento que Juan el Bautista estaba en el río y vio venir al Señor Jesucristo y lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no estaba diciendo este es el Cordero que cubre el pecado. No estaba diciendo este es el Cordero que será sacrificado cada vez que nosotros pequemos para que podamos ser perdonados. No. Este es el Cordero que quita definitivamente el pecado del mundo, de una vez y para siempre, por la eternidad. No hay necesidad ya de otro sacrificio. Y desde que el Señor Jesucristo fue sacrificado, ya definitivamente el antiguo pacto, ese viejo pacto del que hablamos, queda abolido en cuanto al ritual de los sacrificios. Entonces vamos a hablar de la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto es esa promesa que Dios le manifestó a la humanidad de perdonar el pecado y de restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él. Hermanos, todos los que estamos aquí deberíamos de tener la seguridad de nuestra salvación. Y eso se logra reconociendo nuestra condición. Hermanos, todos somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte, está establecido así. Y para que haya perdón de pecado, se necesitaba el derramamiento de sangre. Pero esa sangre tendría que venir a ser una sangre que sirviera como expiación, como sustitución de nosotros, para que nosotros no paguemos. Por medio de esa sangre se paga, por medio de la muerte de Cristo se paga. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor caminó entre nosotros. El Señor vino al mundo en forma humana, en forma física, así como nosotros nos vemos, Él se veía también. Él también tenía carne y hueso, así como nosotros. Él tenía órganos internos y sangre circulando en su organismo. Él padecía de hambre, de sed, de frío, de calor. Necesitaba descansar cuando le tocaba descansar. Pero Él, a diferencia de nosotros, Él no cargaba ese pecado heredado con el que nosotros nacemos. Porque Él fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces,
Él no venía contaminado con el pecado de Adán. Por eso es que el Señor Jesucristo es perfecto. Por eso es que aunque Él era humano, era perfecto, Él no tenía ese pecado heredado. El Señor Jesucristo nació, se desarrolló en una sociedad en donde todas las tentaciones que aquejaban a la sociedad de ese momento también lo, lo, lo querían abordar a Él. Todo lo que había en ese entorno también se le presentaba en bandeja de plata al Señor Jesucristo como tentación. Pero Él no cayó en tentación. Él fue perfecto en todos sus caminos. Y por eso, hermanos, es que Él es el Cordero aprobado por Dios, porque el Cordero perfecto fue, es y será siempre perfecto, porque Él es Dios. El Señor Jesucristo tenía su esencia 100% humana, pero al mismo tiempo era 100% Dios. El Señor Jesucristo es Dios, hermanos, y ha coexistido con el Padre y con el Espíritu Santo, formando la Trinidad, la divinidad perfecta. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura seguirá siendo el mismo. Y Él fue el que descendió y se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos encontrar paz con Dios. Él fue el Cordero de la expiación, Él fue el que fue masacrado hasta el punto que toda su sangre se derramó en esa cruz, para que esa sangre sirviera no solo para cubrir nuestros pecados, sino para limpiarlos, pero por toda la eternidad. Hermanos, tenemos que entender que ninguno de nosotros tenía capacidad de salvarse por su propia cuenta. Ninguno de nosotros, por bien que nos portáramos, por apegados que quisiéramos vivir al cumplimiento de la ley que Dios manifestó al pueblo de Israel, ninguno de nosotros iba a encontrar la santidad perfecta, esa santidad que solo el Señor Cristo portó cuando Él caminó entre nosotros. Y por eso es que Él tiene todo el mérito, porque Él se entregó en la cruz en sustitución nuestra. Él se entregó como el Cordero perfecto para pagar por nuestros pecados. Todos sus pecados, hermanos, pasados, presentes y futuros, fueron pagados ahí en la cruz. La ira de Dios se manifestó sobre el Señor Jesucristo y no sobre usted, porque el Señor Jesucristo lo sustituyó a usted y me sustituyó a mí ahí en la cruz del Calvario. Hermanos, tenemos que entender eso. Somos pecadores. El corazón del hombre está inclinado siempre a hacer la maldad. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, cuando viene a nuestra vida, cuando la palabra de Dios nos permite entender quién es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, y cuando nos damos cuenta entonces que no tenemos posibilidad de salvarnos por nosotros mismos, pero que si creemos que el Señor Jesucristo vino a la cruz como ese cordero, se entregó ahí, derramó su sangre en ese nuevo pacto de su sangre, y ahora por causa de él nosotros podemos entrar limpios a la presencia de Dios. Cuando logramos entender eso, cuando realmente nos podemos considerar salvos, cuando entendemos que ninguna cosa de nosotros va a encontrar beneplácito en la presencia de Dios, sino que por causa del Señor Jesucristo, por eso que Él hizo, por ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, ese pacto que Él cumplió ahí, es que nosotros podemos tener paz con Dios. Cuando entendemos eso, hermanos, es cuando podemos decir, soy salvo. Entiendo que mi salvación vino de Dios, que Dios ha provisto todos los elementos para que yo sea salvo, que la misericordia y el amor de Dios es infinito y que reconozco
que Dios me salvó por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que por eso me arrepiento de mis pecados, y por eso ahora quiero vivir agradándole a Dios. Ahora quiero vivir honrando su nombre y sirviendo. Cuando usted llega a ese momento, a esa convicción, hermana, cuando usted se siente en pleno gozo y en plena paz y en pleno disfrute de su salvación. El Señor Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Lucas 22:20 nos lo dice. De igual manera, el Senado tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Él es el mediador. El nuevo pacto fue predicho desde la antigüedad, hermano. Los profetas venían hablando del nuevo pacto. Moisés, Jeremías, Ezequiel se refirieron a este nuevo pacto. El antiguo pacto, del cual ya hablamos, el viejo pacto o la ley, en ese pacto Dios había establecido con el pueblo de Israel un requerimiento que era una estricta obediencia a la ley mosaica, ya que la paga del pecado es la muerte. La ley exigía que Israel ofreciera sacrificios diarios para expiar el pecado. Por la muerte de esos perros y de esos animales que se sacrificaban, entonces se expiaba el pecado, se lograba el perdón de pecados de parte de Dios. Esos animales con su sangre lo que hacían era cubrir los pecados del pueblo de Israel. Y por eso, todos los días, el sacerdote iba y sacrificaba animales, porque era necesario que fuera diario, ¿no? Porque todos los días el hombre peca. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermano, entiende eso. Entiende la diferencia de la época en que nos tocó vivir. Estamos en un periodo, hermano, que es la dispensación de la gracia, en donde contamos con todas las facilidades para poder ser salvo, creer en el Señor, ser salvo, y para poder también servir al Señor. ¿Por qué cree usted que esta iglesia se preocupa tanto por ustedes? Miren lo que esta iglesia tiene. Culto los domingos, 2 jornadas. Si usted no viene en las 2 jornadas, no es porque alguien se lo niegue, porque en las 2 jornadas se predican mensajes diferentes. Solo son 3 horas y media, 4 horas, tal vez de un domingo para dedicarle al Señor. Pero bueno, viene a una jornada. Tenemos culto de doctrina para la vida de los jueves. ¿Sabe usted la bendición que representa eso para el pueblo de Dios? Estar escuchando el desarrollo de temas y de interpretaciones de temas y de textos bíblicos para que nosotros los comprendamos y que nuestra fe se fortalezca y se arraigue y que no venga ningún viento de este mundo y lo pueda mover en otra dirección, sino que este permanezca firme. Tenemos cultos de oración también. Y ahora con la modalidad con gracia que nos congregamos en los hogares y compartimos con los hermanos. Oramos por las necesidades no solo de la iglesia, sino que de cada uno de nosotros. Hay cadenas de oración. Tenemos DFC. Hermanos, ¿cuántos han sido bendecidos por el DFC? Yo soy el primero. Hermanos, el DFC a uno le cambia toda la perspectiva de lo que representa la palabra de Dios para la vida de un ser humano. Tenemos el DFC, hay personas esforzándose para eso. Tenemos eventos de damas, tenemos cultos de caballeros, tenemos jóvenes, tenemos escuela bíblica infantil, tenemos dispensario médico, que además de que procura el bienestar de la salud de los hermanos de la congregación, también es una herramienta para que por medio del dispensario médico nosotros
proyectemos esas obras de justicia a la comunidad. Tenemos el comedor infantil, que es una gran bendición para muchos niños y muchas madres que vienen acá, pero también para todos esos hermanos que con mucho amor sirven en esa obra. Tenemos tantas actividades, ciclos de conferencia que no se realizan en ningún lado, solamente en esta iglesia. Son actividades inéditas de la iglesia. Invitamos predicadores de otros lugares. Hacemos todo para que nosotros crezcamos, para que tengamos esa conciencia de quién es el Señor y la honra y la gloria que Él merece y de cuál debería de ser nuestra actitud. Y ahí entonces, hermanos, hemos cumplido esto, que el nuevo pacto ya no está escrito en piedra, sino que en nuestros corazones. Es importante, hermanos, involucrarse. Si usted realmente quiere vivir una vida plena en Cristo, involúcrese en la iglesia, involúcrese en las actividades. Dele el ejemplo a esos niños que vienen, a esos jóvenes que vienen después de usted, para que ellos puedan reemplazarnos en un momento que les toque, en una sociedad que cada día va más hundida en el fango y en la podredumbre del pecado. Otra característica del nuevo pacto: es posible entrar en el nuevo pacto solo por la fe en Cristo. El Señor Jesucristo derramó su sangre para quitar el pecado del mundo. Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue cuando Juan el Bautista señaló al Señor. Lucas 22:20 relata cómo Jesús en la última cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Solo por causa de la sangre de Jesucristo que nos limpia, es que nosotros podemos ser salvos, entrar en ese nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo. El nuevo pacto es un pacto hecho primeramente con la nación de Israel. El Señor Dios, en su soberanía, escogió un pueblo para mostrarle a ese pueblo quién era Él, para mostrar al mundo por medio de ese pueblo también quién era Él. Y ese pueblo fue Israel. Dios es soberano y Dios así lo quiso y Él escogió. Agarró a Abraham y de Abraham formó un pueblo, el cual es Israel. Dios tiene planes con Israel, igual como tiene planes con nosotros. Y el plan de Dios ha incluido a Israel dentro del nuevo pacto, al igual como nos incluyó a nosotros también. Ezequiel 36:28-30 dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo. Acá Ezequiel está hablando de una profecía de los tiempos finales, refiriéndose al pueblo de Israel. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo. Y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Eso está prometido para Israel. Gloria a Dios, porque Él piensa en todo. Pero después de la resurrección de Cristo, y aquí viene otra característica del nuevo pacto, los gentiles también entraron en la bendición del nuevo pacto. El nuevo pacto era para Israel, pero también para los gentiles. Y nosotros somos parte de ese grupo, hermano. Hechos 10:34-43, vamos a leerlo rapidito. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí Pedro estaba en un momento en donde para él era inédito, porque el Señor lo había mandado de Cornelio a predicarle a un gentil. Para él esto era raro, porque él, bueno, los judíos eran bien
cerrados, nacionalistas, eran, bueno, hasta consideraban inmundas a las personas de otra raza. Pero miren lo que Dios hizo, lo envió a los gentiles y dio ahí el primer paso para incluir el Señor dentro de este nuevo pacto a los gentiles. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y en Honduras el Señor se agrada del que le teme, ¿no? Y del que hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. El Señor abrió la posibilidad al mundo entero de tener paz, comunión, perdón de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo. Efesios 2, 13 y 14 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay romanos, ya no hay mexicanos, ya no hay salvadoreños, ya no hay chinos. Ahora todos somos un solo pueblo, pero todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo y en su obra realizada en la cruz del Calvario, todos los que hemos sido limpiados por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, ahora somos un solo pueblo. Otra característica del nuevo pacto: en el nuevo pacto Dios promete perdonar el pecado y también promete que habrá un conocimiento universal del Señor. Esto va a ser ya en los tiempos finales, hermanos, cuando el Señor esté habitando acá. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ya no va a haber necesidad de predicadores. El Señor va a estar habitando entre el pueblo. Todo el mundo lo va a conocer. Otra característica del nuevo pacto: ahora se nos ha dado la oportunidad de recibir la salvación como un don gratuito. Efesios 2, 8 y 9, todos lo sabemos de memoria. Siempre lo pongo a repetir, ¿no? Repitámoslo, pues. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no en vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don gratuito, no es por nuestras obras, no es por nuestras capacidades, no es por nuestros méritos. Es un don de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en ese que vino y estableció ese nuevo pacto en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? ¿Cree usted que podrá encontrar paz o que tiene paz y comunión con Dios por causa del Señor Jesucristo y no por sus propios medios? ¿Cree eso usted, no? Ya no estamos, otra característica y última, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14 y 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Acá el apóstol Pablo es claro, ¿verdad? O sea, ya no estamos bajo la ley, pero tampoco eso nos da herramientas para decir, antes podemos pecar, ¿verdad? Deliberadamente, no. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora ya la ley no está escrita, ya la ley ya no la tomamos como ese escrito en piedra que estaba establecido para el pueblo de Israel. Ahora nosotros la ley la tenemos en el corazón y es lo que nos ha transmitido el Señor Jesucristo, la ley del amor. El Señor nos ha dicho que amemos a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, si cumplimos esas dos premisas, nosotros cumplimos la ley completa. La ley del amor del Señor ahora mora en nosotros y el Espíritu Santo está ahí para fortalecernos y para darnos aliento y darnos discernimiento de lo que estamos haciendo. El antiguo pacto ya ha cumplido su función y ha sido sustituido por un mejor pacto, tal como dice Hebreos 7:22. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ese es el nuevo pacto en el que nos tocó vivir a nosotros. Ese es el nuevo pacto al que nosotros podemos alcanzar por medio del Señor Jesucristo, por medio de su sangre derramada en la cruz, por medio de esa sangre que es el nuevo pacto en vosotros, como dijo el Señor. En conclusión, participemos en la herencia de Cristo y disfrutemos de una continua y permanente relación con Dios por medio de creer en el Señor Jesucristo y en su nuevo pacto de gracia, por medio de esa sangre derramada por nuestro Señor y Redentor en la cruz del Calvario. Con esto, hermanos, finalizamos el mensaje y ahora pasamos al momento especial de la cena del Señor. Les pido a los hermanos diáconos y a los hermanos del coro que vayan ocupando sus lugares y a ustedes que dispongan su corazón también para participar en este momento especial. ¿Qué es la cena del Señor, hermanos? Bueno, vemos que estamos en el contexto de la cena del Señor cuando hablamos que el Señor partió el pan y compartió también el vino con sus discípulos y les dijo que realizaran esa actividad de la comunión en memoria suya, pues en memoria del Señor Jesucristo, de ese Señor que derramó su sangre en la cruz, de ese Señor que fue sacrificado, maltratado, vituperado y dañado de tantas formas en el momento de su crucifixión. Eso estamos conmemorando, que el Señor vino, cumplió su promesa, fue sacrificado, derramó su sangre, y esa sangre es la que representa nuestra seguridad de salvación y ese nuevo pacto que tenemos con Él. Pero también estamos conmemorando que el Señor resucitó, que el Señor venció a la muerte y al pecado, que el Señor nos prometió que un día regresará por nosotros y tenemos que esperarlo. Tenemos que estar en condiciones propicias para tomar la cena del Señor.
Vamos a ir al Señor a pedir perdón por nuestros pecados. Vamos a ir al Señor reconociendo quién es el Señor Jesucristo para nosotros. Se recomienda que tomemos la cena del Señor porque hemos manifestado públicamente que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y una de esas manifestaciones públicas es bautizarnos en agua, ¿no? No se recomienda que niños tomen la cena del Señor porque muchas veces ellos no tienen conciencia de lo que representa esto, de lo que estamos conmemorando. Estamos conmemorando que el Señor vino al mundo, se sacrificó, se entregó voluntariamente en la cruz, derramó su sangre y esa sangre nos ha limpiado ahora y representa nuestro nuevo pacto con Él. Así que les invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos limpie, que nos permita tomar este momento de comunión en condiciones propicias. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos permite visualizar al Señor Jesucristo tal como es. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su sangre nosotros hemos sido limpiados y por medio de Él hemos podido encontrar paz y comunión contigo. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo. Gracias porque nos has permitido visualizar esto ya en esta época del mundo, donde Él ya vino y hay antecedentes tanto bíblicos como históricos que demuestran que Él estuvo acá, que fue sacrificado en la cruz y que resucitó y ascendió al cielo. Gracias, Señor, por darnos esa seguridad. Señor, venimos a ti presentándote nuestras vidas. Tú conoces nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras debilidades. Señor, si hay algún pecado oculto que ni nosotros tenemos conciencia de él, límpialo, Señor, limpia nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Señor, ayúdanos a ser fuertes y a caminar firmes en el servicio, en tu obra. Ayúdanos, Señor, a no guardar ningún rencor, ningún resentimiento, ningún sentimiento negativo en contra de nadie. Perdónanos, Señor, si todavía en nuestro corazón había sentimientos de ese tipo y limpia nuestro corazón, Señor, para que podamos participar de este momento especial de la Cena del Señor con la cara limpia y el corazón limpio, Señor. Venimos a ti y entregamos este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a entonar un himno con los hermanos del coro, mientras los hermanos diáconos nos reparten los elementos y nos preparamos para compartir la cena del Señor.
Gloria a Dios. Cuentan ya todos con sus elementos. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces, utilizando el patrón que nos dejó establecido ahí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, donde dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan, hermanos, en memoria de Dios. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de él. Tomemos la copa en memoria del Señor Jesús. Continúa diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, la comunión entre los creyentes es un reflejo de que verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo y en su sacrificio. Solo por creer en el Señor Jesucristo encontramos salvación. No hay otro medio. Debemos estar expectantes, porque en cualquier momento el Señor regresará por su iglesia. Gloria a Dios. Les invito ahora a que oremos para despedir este culto y le agradezcamos al Señor por todo lo que hemos recibido el día de hoy. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en esta iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, comenzando desde el pastor, su familia, y todos los hermanos de nuestra congregación, los que están físicamente hoy acá y los que están vía Zoom, o los que no pudieron asistir el día de hoy. Señor, los ponemos en tus manos, reconociendo, Señor, que podemos confiar en ti, reconociendo, Señor, que tú tienes preparado para nosotros buenos pensamientos y buenas dádivas, porque somos tus hijos. Reconocemos tu voluntad, Señor, y tu soberanía, y te pedimos, Señor, que nos uses como instrumentos tuyos, que cada uno de los miembros de esta iglesia pueda hacer su parte en la obra, que es llevar al mundo el evangelio, presentar al Señor Jesucristo tal como es, tal como la Biblia nos lo muestra, tal como tú nos has convencido que es por medio del Espíritu Santo. Bendice esta iglesia, Señor, y ayúdanos a llegar bien a nuestros hogares, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.